Catecismo Mayor de Westminster. Y en particular pues estamos en el Decálogo, en el estudio del Decálogo, y hemos visto pues, el primer mandamiento. En realidad nos hemos introducido en el primer mandamiento. La semana anterior pues estamos viendo los deberes que son ordenados en el primer mandamiento. Pero nos acordamos entonces que siempre en cada mandamiento del Decálogo pues hay esta estructura, primeramente los deberes que se ordenan, pero también los pecados que se prohíben. Entonces en este estudio de esta tarde pues, vamos a comenzar estos pecados que se prohíben, porque veremos que realmente es extenso, ¿no? Como decía, ¿no? El Catecismo Mayor de Westminster es uno de los estudios más completos, más profundos que hay del Decálogo en la Iglesia. Entonces, vamos a leerlo sí entero, ¿no? Pero seguramente que no vamos a poder pues, abarcarlo todo, y creo que es mejor entonces ir por etapas, ¿no? Por lo menos que lo podamos ver como mínimo 2 veces, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces, es la pregunta 105. 105 dice: ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el primer mandamiento? Y la respuesta es: los pecados que se prohíben en el primer mandamiento son el ateísmo, el negar o no creer en Dios, la idolatría, el creer o adorar más dioses que uno, o cualquier otro junto a o en lugar del Dios verdadero, el no tenerlo ni confesarlo como a Dios y nuestro Dios, la omisión o descuido de cualquier cosa debida a Él que este mandamiento exige, la ignorancia, el olvido, conceptos erróneos, falsas opiniones, pensamientos malos o indignos acerca de Dios, investigación temeraria y curiosa de sus secretos, toda profanación y aborrecimiento a Dios, el narcisismo y egoísmo y toda ocupación desordenada e inmoderada de nuestra mente, voluntad o deseos sobre otras cosas, y sustraerlos de Él en todo o en parte, la vana credulidad, incredulidad, herejía, creencia equivocada, desconfianza, desesperanza, incorregibilidad e insensibilidad en los juicios, dureza de corazón, orgullo, presunción, seguridad carnal, el tentar a Dios, el uso de medios ilegítimos y la confianza en medios legítimos, gozos y placeres carnales, celos indiscretos, corruptos y ciegos, tibieza, inercia en las cosas de Dios, apartarnos y apostatar de Dios, orar o dar alguna adoración a los santos ángeles o cualquier otra criatura, todo pacto o consulta con el diablo o escuchar sus sugerencias, hacer a los hombres los señores de nuestra fe y conciencia, menospreciar o despreciar a Dios y sus mandamientos, resistir y contristar a su espíritu, el descontento e impaciencia con sus providencias, acusándolo insensatamente por los males con los que Él nos castiga, y atribuir la alabanza de bien alguno que somos, tenemos o podemos hacer a la suerte, a los ídolos, a nosotros mismos o a cualquier otra criatura. Pues hasta aquí esta respuesta, y en cada frase pues, está apoyada con sus respectivos textos bíblicos, ¿no? Que la mayor parte de las veces es más de uno en cada lugar, ¿no? Entonces vemos que es en profundidad, pero si lo podemos resumir para orientarnos, hacernos un pequeño esquema mental, creo que lo podemos ver fácilmente de esta manera. Evidentemente, el deber principal es conocer y reconocer a Dios como nuestro Dios, ¿no? Y después vimos todo ese que se desgranaba todo eso en esos deberes particulares. Bien, pues entonces
en realidad lo que tenemos aquí, el pecado genérico, principal, que engloba pues prácticamente todo lo que viene a continuación, es el ateísmo. Ateísmo, que se puede ver el ateísmo como no solamente la doctrina filosófica que niega la existencia de Dios, ¿no? Es lo que normalmente se entiende como ateísmo, pero también dentro del ateísmo se ha de colocar lo que antes se llamaba, sobre todo antes, el ateísmo práctico. ¿Qué es el ateísmo práctico? Es vivir como si Dios no existiera. A lo mejor no eres entonces un ateo confeso, ¿no? y digamos que consciente y que haces profesión del ateísmo allí donde vas, pero por la vida que llevas, ¿no? Pues es como si realmente bueno, estás negando en la vida que crees en Dios, ¿no? Pero fijémonos que no es solamente el creer o no creer en Dios, sino también, como veíamos en el estudio anterior, o los estudios anteriores, es hacer una profesión personal acerca de este Dios, que es mi Dios, que es nuestro Dios, que ese es la promesa fundamental de Dios en el pacto de la gracia. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, esta es la cuestión. Vemos, es el ateísmo, aquí la respuesta, y lo está entonces aquí explicando, el negar a Dios o no creer en Dios, ¿no? Después, la idolatría también aquí viene explicado, y entonces el sentido de la idolatría no es tanto idolatría en el sentido del segundo mandamiento, eso ya lo veremos, el segundo mandamiento, que es dar un culto a Dios que Él no ha ordenado, fuera de la palabra, un culto voluntario, como dice Colosenses, ¿no? Pero que no está sancionado, instituido por Dios. La idolatría, entonces, en este sentido, y dice entonces que es el que, no en este sentido, sino en el primer mandamiento dice, el creer o adorar más dioses que uno, o cualquier otro Dios, ¿no? Junto o en lugar del Dios verdadero. Es el sentido normal que la gente entiende por idolatría, ¿no? El sentido de la idolatría en cuanto al segundo mandamiento, bueno, ya lo veremos, ¿no? Es algo más bien de una enseñanza y una proclamación de la Reforma, del tiempo de la Reforma, de las iglesias reformadas, desde el tiempo de la Reforma hasta nuestros días. Pero a continuación también dice el no tenerlo ni confesarlo como Dios y nuestro Dios. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Es, bueno, sí, puedes creer que Dios ahí está o existe, ¿no? O hasta puedes creer que existe filosóficamente, pero eso a uno no le cambia nada la vida. También se conoce como pues esto, el nominalismo, ¿no? El ser cristiano simplemente de nombre, pero realmente que no apegarte, no adherirte, no aferrarte a Dios como tu Dios y tu ser de Él. Y después, fijémonos a continuación, la omisión o descuido de cualquier cosa debida a Él que este mandamiento exige. Entonces, esto es darle la vuelta a todos los deberes que habíamos visto pues, la semana anterior, ¿no? La omisión o descuido, el no estar entonces cumpliendo los deberes. Y después todo lo que viene a continuación son estas omisiones o descuidos del deber ordenado, de los deberes ordenados
en el mandamiento. Entonces, esto es entonces para que veamos un poco en nuestra mente un pequeño esquema, ¿no? Ateísmo, la idolatría, el nominalismo, el no tenerlo como a nuestro Dios, y por último la omisión de los deberes particulares que a continuación pues, se detallan, ¿no? hasta llegar al final, ¿no? Y entonces en esta omisión es lo que decíamos antes del ateísmo práctico, el vivir como pues, que Dios no es realmente importante, no es realmente trascendente, no cambia nada, pues el tenerlo o el no tenerlo en la vida. Entonces lo que vamos a hacer es, creo que vamos a intentar llegar hasta cuando dice: toda otra ocupación desordenada e inmoderada de nuestra mente, voluntad o deseos sobre otras cosas, y sustraerlos de él en todo o en parte. Vamos a intentar pues entonces llegar hasta aquí, viendo los textos de cada referencia, ¿no? Comenzando pues al principio, dice: los pecados que se prohíben del primer mandamiento son el ateísmo, el negar a Dios o el no creer a Dios. Y las referencias son en el Salmo 14.1, evidentemente. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14, versículo 1. Y también la otra referencia es Efesios 2.12, hablando del tiempo cuando pues estábamos sin Cristo y estábamos fuera del Evangelio. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hablo de memoria, pero la palabra en el original sin Dios es ateos, ateoi. Hablo de memoria, ¿no? O sea, podría equivocarme, pero creo que no. Entonces vemos que el ateísmo, este es la doctrina realmente que rige hoy en día en el mundo occidental, ¿no? A lo mejor no está escrito, ¿no?, en las constituciones, ¿no?, políticas, pero en la práctica lo es. Todo el mundo está funcionando en base al ateísmo. Desde lo que se enseña en las escuelas, en cuanto a las llamadas ciencias naturales, la evolución, todas las teorías cienticistas también, ¿no?, ateas, que intentan explicar pues, la vida, el ser humano, la formación de su cuerpo, de su alma, de una manera simplemente materialista, naturalista, pues eso es ateísmo. Y con esas bases Dios está excluido de la sociedad. No es de extrañar que los chicos, ¿no?, criados en este patrón, ¿no?, en estos moldes, acaben siendo realmente ateos. Hace pocos años se informó que Islandia, que por otra parte, esto es simplemente como un modo anecdótico, ¿no?, que dicen que se funde el polo y Groenlandia, el hielo de Groenlandia llega a Islandia, ya está tocando, es curioso, ¿eh? Pero bueno, eso es otra cosa, eso para poner un poquito de contraste. Pero en Islandia se informó que hace un par de años los jóvenes, quiero decir adolescentes, el 100% de los jóvenes eran ateos. Por poner ateos, ¿no?, como algo curioso, ¿no? El 100% de los jóvenes, a lo mejor inferior de 18 años,
se decían ateos. Entonces, bueno, pues eso no es por casualidad. Eso no es porque todos se han puesto de acuerdo, ¿no? A ser... Es que simplemente ellos, pues bueno, tienen no sé si el don de la virtud de la sinceridad, es decir, pues lo son y no tienen nada que ocultarlo, ¿no? Sus padres son igualmente ateos. Sus padres son igualmente ateos, pero bueno, no reconocen a Dios como a su verdadero Dios y viven vidas ateas, vidas de ateísmo práctico. Entonces no es de extrañar, no es una casualidad que los chicos suban ateos. Los del mundo por descontado, los que no tienen entonces una enseñanza en el hogar cristiana, bíblica, por descontado, no pueden ser otra cosa. Y si son cristianos y se convierten simplemente por la intervención de Dios, es milagro. Los del mundo por descontado y en casa, pues, de cristianos, esto requiere, como hemos dicho, también un esfuerzo de los padres para estar supervisando, para estar encima. Y no solamente en plan de controlar, ¿no? En plan policía, aunque también se tenga que hacer, sino también de manera activa enseñar la palabra. No es solamente lo que no está bien, ¿no? Que no tenemos que prestar atención, aunque evidentemente lo van a enseñar en la escuela, no puede hacer otra cosa, pero sí por lo menos lo puedes intentar, digamos, equilibrar, ¿no? Y sobre todo, pues, enseñar la palabra de Dios y hacer el esfuerzo también, pues esto de estar en la iglesia también, con otros niños, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que lo va a mantener en su mente y que suba, pues no como un ateo. Entonces vemos, el ateísmo es oficial. El ateísmo es estructural en nuestras sociedades. Es lo oficial. Y esto es deber moral. El deber, ¿no? del pecado del ateísmo, ¿no? Es moral en la ley. Esto no es ceremonial, esto no es civil, esto es moral y esto es, por lo tanto, universal, y esto también, pues, debería de formar parte de lo oficial en nuestras sociedades, por cuanto los gobernantes son ministros de Dios. Entonces los gobernantes, las autoridades, tendrían pues que no estar ellos promocionando el ateísmo, sino lo contrario. El deber de conocer a Dios por medio de su palabra y su revelación. Bien, pues entonces el ateísmo es el gran pecado genérico, no el negar a Dios, no creer en Dios, la idolatría. La idolatría, que es el creer o adorar más dioses que unos o cualquier otro junto a o en lugar del Dios verdadero. Entonces, si nos paramos a pensar, lo que aquí está diciendo es las falsas religiones. La idolatría aquí es sinónimo de falsa religión. Aquel que está presentando a más de un Dios, ¿no? Por lo tanto, por definición falso todo, o cualquier otro junto a o en lugar del Dios verdadero. Vemos las citas, que son dos, primeramente en Jeremías capítulo 2, versículos 27 y 28. Jeremías capítulo 2, versículos 27 y 28 dice que dicen a un leño
mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron a hacer vicio el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque fijémonos, dice, según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Politeísmo, pues, ¿no? Politeísmo que hoy diríamos es una pluralidad, ¿no? O multiculturalidad, o como lo queramos llamar, ¿no? O inclusivo, ¿no? Es decir, una pluralidad de dioses, de religiones, ¿no? Porque, bueno, está muy bien tenerlas, pero al tenerlas, por igual, se está, pues, al mismo tiempo reconociendo, de alguna manera, que eso es así porque todas son igualmente falsas. Porque todas son igualmente falsas. Entonces, si todas son igualmente falsas, ¿por qué una tiene que pretender excluir a los demás? ¿No? Como el bueno esto del Justin Trudeau, que ahora últimamente parece ser que el de Canadá, ¿no? Que ahora se ha escondido diciendo que estuvo en contacto con el COVID cuando han venido los camioneros, ¿no? a hacerle visita. Este hombre es lo más pernicioso que hay en el mundo juntamente con Macron. Es una cosa espantosa. Es espantosa que haya venido también puesto ahí con votos, muchos, de cristianos evangélicos y reformados, incluso de origen. Porque es así. Estadísticamente tiene que ser así. Si no, él no puede estar ahí gobernando en un país como Canadá. Pero a lo que voy, el hombre este, lo que dice él, ¿qué es? Pues nada, que él es, de lo que tiene en común, él cree lo que tienen en común las grandes religiones. Lo que tienen en común entonces el cristianismo con el judaísmo, con el islam. Eso es lo que él cree, ¿no? Ah, aquí uno. Muy bien. Eso que en realidad, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está creyendo? Pero dice después, a continuación, ¿no? Que lo que es intolerable es que solamente sean salvos los que creen en Jesús. Que solamente sean salvos el cristianismo. ¿Cómo es eso posible? ¿En qué te basas? ¿En qué te basas para decir esto? ¿En qué te basas para decir en que, bueno, sí, yo creo en lo que tienen en común las grandes religiones, pero al mismo tiempo, pues dice que el cristianismo, pues en el punto fundamental, que solamente es Cristo, el camino, la verdad de la vida, en eso está falso. ¿El cristianismo crees tú, amigo? Pero es que además dice, no, es que tiene que estar esto completamente separado, ¿no? La Iglesia y el Estado. Tiene que estar completamente separado la Iglesia del Estado, la religión del Estado, ¿no? Bien, pero al mismo tiempo tú estás diciendo a cristianismo lo que tiene que creer y enseñar. De que Cristo no es el único camino de salvación. Entonces, a este hombre y a los que están aquí en esta manera, ¿no? Enseñando, es porque simplemente se les ha reído la gracia demasiado. No tienen ningún derecho a decir al cristianismo, a decir a la Iglesia, a decir a la palabra de Dios lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. No tienen ningún derecho. Y bueno, pues espero sinceramente que esté lo menos posible en ese cargo, que no es suyo por derecho propio, sino porque lo han votado, y entre ellos muchos cristianos. Bien, pues entonces todo esto era para decir que no es un bien, ¿verdad? El poner todas las religiones al mismo lugar y al mismo nivel. Porque si se hace es porque se está reconociendo que todas son igualmente falsas. Pero no solamente eso, ya llegaremos también aquí. Ya llegaremos cuando habla de todo pacto o consulta con el diablo.
desde este punto de vista, ¿cuál es la diferencia de las religiones, ¿no?, en general, en plural, ¿no?, y la brujería? Las religiones en plural y los satanistas. ¿Por qué no hay ninguno que sea, digamos, la comillas, el oficial, el que se confiesa el Estado o el principio del establecimiento, el establecido, reconocido oficialmente? ¿Por qué? Porque se reconoce de que, bueno, Dios no existe, o si existe no importa, ateo práctico, entonces todas son igualmente falsas. Si todas las religiones son igualmente falsas, no hay ninguna diferencia entre ninguna religión establecida y la brujería o los satanistas. Y a la prueba me remito, esta misma semana el Parlamento catalán va y rehabilita las brujas aquí en Cataluña. Han rehabilitado las brujas aquí. Han rehabilitado la brujería, oficialmente. Entonces no hará eso con la religión verdadera, bíblica, ¿no? Lo hace, sí, con la brujería. Entonces vemos que son las cosas que trae consigo, pues esto, ¿no? El querer dar culto socialmente a más de uno, además del Dios verdadero, o en lugar de él, idolatría. No es una virtud. No es algo bueno. Bien. Sobre todo porque atenta a Dios. Atenta a su derecho. Atenta al derecho de Dios que Él tiene como Rey soberano de las naciones. Y los gobernantes no lo son a título personal. No tienen el ser gobernantes de derecho propio. Lo tienen como ministros de Dios. Bien, pues seguimos. Dice el no tenerlo ni confesarlo como a Dios y nuestro Dios. Y entonces pues esto es simplemente el nominalismo, el tenerlo, el decirlo, yo soy cristiano, pero bueno, esto no es mi Dios y yo soy de Él, no es lo mismo. Bueno, vemos los textos de esta frase, dice el Salmo 81, versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. En el Salmo 81, ¿no? Este salmo que cantamos, ¿no? De con gozo cantad a Dios nuestra fuerza, que dice del bien que le vendría a Dios si el pueblo hubiera escuchado a Dios, si el pueblo hubiera guardado su palabra, pero Israel no me quiso a mí, no me reconoció, no se adhirió a mí para tenerme a mi Dios, a mí como su Dios. Seguimos adelante porque vemos que hay que llegar al punto que hemos dicho como objetivo. La omisión o descuido de cualquier cosa debida a Él que este mandamiento exige, y esto decíamos en la introducción a toda la larga lista de, digamos, el reverso del primer mandamiento, ¿no? Vale, pues entonces lo que leemos aquí es un texto solamente de Isaías 43, 22 al 24. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fastidiaste con tus maldades. Este texto que sobre todo está haciendo referencia a la adoración, ¿no?, al culto, pero que sobre todo es también la idea de lo que no hiciste esto, ¿no? No me trajiste, no me honraste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es lo que no hizo. Porque el pecado no es solamente la transgresión directa de los mandamientos de Dios, sino también su no cumplimiento, no estar a la altura de los mandamientos de Dios.
Bien, pues entonces esto es lo que introduce la larga lista. Y entonces vamos a ver la ignorancia. Nos acordamos cómo llegamos a destacar, ¿no?, el deber de conocer a Dios, ¿no? El deber de conocer a Dios. Pues entonces, presidiendo aquí es la ignorancia. El no conocer, el no reconocer a Dios. Es el pecado principal primero, y de ahí pues proviene todo lo demás, porque si se conoce verdaderamente quién es Dios, pues entonces el conocerlo, esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús en el Evangelio, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Dios se ha dado a conocer. Él ha hablado en el Antiguo Testamento muchas veces a los padres por los profetas, y ahora, en el último tiempo, por medio del Hijo, Dios se ha dado a conocer. Dios se puede conocer, y no solamente pues, de una manera teórica, sino también personal, como nuestro Dios. La ignorancia es el pecado primero y fundamental. Entonces tenemos dos textos también en los profetas, los dos, en el libro del profeta Jeremías y en el libro del profeta Oseas. Jeremías capítulo 4 y versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. El pueblo es necio, dice, no me conocieron, hijos ignorantes, ¿no? En sentido ignorante, no que se utiliza, pues esto, ¿no? Normalmente ignorante en plan despectivo, ¿no?, de que no tiene estudios, sino ignorante de no conocer a Dios. Ignorante de estar en ignorancia de Dios. Y después de también Oseas capítulo 4, los versículos 1 y 6. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, y dice ahora, ni conocimiento de Dios en la tierra, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no está aquí hablando pues del conocimiento de la ciencia, ni de la ilustración, ni de la filosofía, aunque no hay nada malo por conocer, tener conocimientos y tener un pensamiento crítico si es posible tenerlo. Pero aquí está hablando del conocimiento de Dios y de su palabra. Del conocimiento de Dios por medio de su palabra también, como hemos visto esta mañana. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estas son palabras directamente a los sacerdotes, de los cuales el pueblo tenía que ir a buscar, a recibir la palabra del Señor. Bien, pues entonces la ignorancia. Continúa diciendo también ahora, el olvido, el acordarse siempre de Dios es el deber también, ¿no?, de tener a Dios presente siempre ahí donde uno va. Ahí donde haga lo que uno haga, uno se acuerda de Dios, no se olvida de Él. Pues el reverso, el olvido, ¿no? Voluntario o involuntario de Él, da igual, pero olvidarse. Dice el texto en Jeremías capítulo 2, versículo 32, ¿se olvidan la virgen de su atavío o las desposadas de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Y esto muestra entonces el poco aprecio, ¿no?, la poca importancia que se le da a Dios, ¿no? Uno no se olvida de levantarse mañana para ir a trabajar, uno no se olvida pues de la fiesta de su cumpleaños, ¿no?, que le hagan entonces a uno pues una buena tarta, o del cumpleaños de su esposa, o del aniversario de boda. De las cosas importantes no se olvida uno, por lo menos de la importante que es para él. Si te olvidas de Dios es porque no es importante, si no piensas en Él, si no hay Dios ni en uno solo de sus pensamientos, ¿qué importancia es? ¿Qué importante es Dios para él? Entonces, hay algo culpable en el olvido de Dios. No es algo, mira, es que tengo mala memoria, ¿sabes? No, es algo que se peca por ello. Bien, pues entonces seguimos los conceptos erróneos. Todo el que viene a continuación es acerca de Dios. Conceptos erróneos, falsas opiniones, pensamientos malos o indignos acerca de Dios. Conceptos erróneos acerca de Dios.
y da el texto de Hechos, capítulo 17, versículos 23 y 29, en la predicación de Pablo en Atenas. Y entonces son las palabras de Pablo cuando dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Todo concepto erróneo que uno pueda hacer o tener, y esto es cuando uno echa a volar a la imaginación más allá de la palabra de Dios. Calvino decía, y tenía razón, ¿no?, que el pensamiento, el corazón del hombre es una fábrica incesante de ídolos, de conceptos erróneos de Dios. O te lo planteas como el relojero absolutamente ausente de la creación, o te lo planteas como un Dios tierno que está como el camarero de la creación, ¿no? Pidiendo limosnas y propinas de la gente, que le hagan bien, ¿no? Y que cuando se le presenta el Evangelio tienes que tocar la fibra sensible de la gente para que se enternezca y tenga un poquito, digamos, casi, ¿no?, a bien, ¿no?, de escucharlo. Una visión ¿cómo sería? Antropomórfica, ¿no?, de Dios, ¿no? Como si fuera el abuelito, ¿no?, en las nubes, ¿no?, que ponen siempre en las viñetas de la prensa, ¿no? Que eso no inspira ningún temor reverencial a nadie. O así innumerables, porque es una fábrica incesante, puede salir cualquier tipo de visión de Dios que no sea la que nos da la palabra, la Biblia. Bien, pues entonces, conceptos erróneos, falsas opiniones. ¿A qué pues, Isaías 40, 58, a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Falsas opiniones acerca de Dios, ¿no? Falsas opiniones acerca de Dios. Lo que pasa con las imágenes acerca de Dios es que dan una expresión acerca de Dios, expresan una visión acerca de Él. Y necesariamente es limitada, por lo tanto es parcial y falsa, porque Dios es infinito. Cualquier representación de Dios por medio de imágenes es así. Bueno, pues sigamos. También dice pensamientos malos o indignos acerca de Dios. Salmo 50, versículo 21, esta, digamos, disputa judicial de Dios con su pueblo, y dice: estas cosas hice y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pensamientos malos o indignos acerca de Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Investigación temeraria y curiosa de sus secretos. Está, por supuesto, también sabemos, ¿no?, el debate ancestral en teología en cuanto a los decretos de Dios, que si es supralapsario, infralapsario, que bueno, pues no creo que aquí se está haciendo referencia a esto. Aquí no creo creo que se puede tener, uno puede tener una visión o puede tener una comprensión acerca de los decretos, siempre y cuando pues esté también aceptando los puntos de verdad de los otros hermanos en este sentido, ¿no? Y que trate de no llevar a su posición a las últimas consecuencias, tanto en uno como en otro sentido, porque entonces eso lleva a puntos difíciles en la cuestión de los decretos. Pero no queremos entrar ahora en eso, ya lo vimos en su día, creo. En todo caso, lo que creo que aquí está haciendo referencia
es intentar conocer la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios, que ocurre cualquier cosa y decimos, ya estamos cabos de ahí, y decimos, no, esto es así porque Dios, el plan que Él tiene es este y este y este, ¿no? Entonces, bueno, esto no quiere decir que la providencia de Dios sea un libro hermético y no podemos decir ni una palabra, ¿no?, acerca de su obra. Eso tampoco es cierto, porque podemos, por medio de la palabra de Dios, podemos también, por medio de analogía, comprender algo de la obra de la providencia de Dios, ¿no? Pero hemos de ser cautos y cuidadosos cuando hablamos del plan de Dios, de la voluntad de Dios, ¿no? De las cosas secretas que son para el Señor y las reveladas son para nosotros. Y es precisamente el texto, la referencia bíblica de Deuteronomio 29:29 de este punto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Creo, hermanos, que podemos dejarlo esto en este punto. Creo que queda bien, ¿no? Porque las cosas reveladas, vemos, son para nosotros y para nuestros hijos. En el pacto de la gracia, ¿no?, que es las promesas de Dios, y para nuestra simiente, para nuestra descendencia, hasta 1000 generaciones. Para eso nos ha dado la voluntad revelada. Las cosas secretas son la prerrogativa de Dios. Él tiene una mente que es infinitamente superior a la nuestra y está infinitamente por encima de la nuestra. Isaías nos lo dice que como son los cielos más altos que la tierra, pues así el Señor ha engrandecido sus caminos, ¿no? No podemos nosotros entender la huella de sus pasos siquiera. ¿Cómo vamos a entender el trueno de su gloria, de su obrar en la historia? Pero sí que podemos ver, por su gracia, por medio también de la analogía de las Escrituras, ¿no? Cuando hay pues un juicio, pues lo podemos, por la analogía de los juicios que vemos en la Escritura, lo podemos ver. Y bueno, pues el Señor nos permite esto, pero hemos de ser también cuidadosos, ¿no? Y no decir, bueno, esto es un libro abierto, ¿no? Y querer decir, pues, acerca de Dios, pues casi que Él no tenga ningún misterio para nosotros. Y eso atentaría a la reverencia. ¿Por qué lo reverenciamos? Porque Él es infinitamente por encima de nosotros y Él nos excede en todas las cosas, en poder y en sabiduría. Y por eso lo adoramos. Por eso lo adoramos reverencialmente. Y la fe que el Señor nos ha dado es una fe cierta, es una fe en la palabra de Dios, la fe una vez dada para siempre para los santos, pero es una fe en el contexto del misterio de Dios, ¿no? Nosotros estamos aquí en Barcelona, vemos aquí el sol, ¿no? No hay nubes, ¿no? Es maravilloso, este tiempo es maravilloso, hay una luz. Lo estaba comentando con mi hija, ¿no? Tengo aquí un perrillo viejo que tiene cataratas y desde que está aquí ve mejor. No es que se le haya puesto bien las cataratas, es que como hay más luz, ¿no?, pues ve más claro, ¿no? Entonces, pues somos aquí, de aquí del Mediterráneo, entonces hay luz y entonces tenemos la tendencia también a quererlo ver todo con nuestra mente, ¿no? Que no haya ningún misterio, ¿no?, en cuanto a Dios y en su palabra. Y sí, por supuesto, su palabra es luz, su palabra es luz, pero siempre ha de ser en el contexto reverencial, que es Dios quien nos habla en su palabra y que Dios nos excede por completo. Entonces, de Dios solamente vemos el contorno, no lo podemos ver cara a cara, no podemos comprender al 100% en su obra, ya seríamos entonces como Él. Por eso entonces hemos de estar siempre pues llenos de este espíritu, ¿no?, de espíritu de
reverencia, ¿no?, ante Dios y su palabra. Bien, pues que así sea, que el Señor nos ayude a poner en práctica lo visto y también a seguir viendo y poner en práctica lo que nos queda. Amén. El Señor puede ser bendiga su palabra.